Atmósferas de maldición. Tome nota, por favor. Atmósferas de maldición. Quiero invitarlo a que por favor se ubique en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Ya le doy capítulo y versículo. Vaya abriendo su Biblia. Mientras tanto, allí, libro de los Hechos. Y mientras usted busca, le voy explicando el porqué de este tema. Muchas veces nosotros los hijos de Dios queremos ver las bendiciones de Dios, queremos ver la gloria de Dios, pero la verdad sea dicha, no logramos ver las bendiciones y como que hay traba y como que hay obstáculo y como que no avanzan las cosas y como que no se dan, no fluyen las cosas. Hay problemas aquí, hay problemas allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces es porque nosotros, sin darnos cuenta, con un corazón inocente, podríamos decirlo, con un corazón ingenuo también, con un corazón lleno de falta de discernimiento, pues no logramos discernir, no logramos ver las cosas que literalmente están siendo obstáculo para que se den, para que fluyan, para que haya libertad. Entonces, por eso el tema que vamos a estar tocando, atmósferas de maldición. Y a partir del día miércoles, lo que va a ser día miércoles, jueves, viernes, y vamos a cerrar el día domingo con nuestra reunión dominical, esta serie, vamos a estar hablando de temas que tienen que ver, bueno, todos los temas en la Biblia tienen que ver con cosas espirituales, pero vamos a estar hablando específicamente de la operación del enemigo y cómo el enemigo se levanta para oponerse y vamos a estar desenmascarando. Es increíble, en medio de la ignorancia y el desconocimiento de la palabra de Dios, cómo la gente dice creer en Dios, pero no creen en demonios. Eso es increíble por una razón muy sencilla, porque resulta que la existencia de los demonios, la existencia de Satanás, pues precisamente está totalmente mencionada dentro de las escrituras, dentro de las escrituras. Usted lo sabe, desde Génesis hasta Apocalipsis se nos está hablando de Satanás y se está hablando de demonios. Así que invitados a disfrutar de este tema. Libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Vamos a ver un periodo de la historia, un capítulo fundamental de la historia, no solo en la Biblia, sino en el ministerio del apóstol Pablo. En el ministerio del apóstol Pablo. Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo:
¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, esta palabra denuedo es con mucho valor, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Ojo, 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía, esa palabra es clave, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Bueno, quiero empezar con preguntas. Empecemos haciéndonos preguntas esta noche. Usted que está escuchando, juiciosa, juicioso, atienda estas preguntas. Pregunta número 1. Usted puede decir hoy, 6 de julio del 2020, que usted como creyente vive en total y plena libertad. ¿Qué tal si toma nota de esa pregunta? Anótela en primera persona. Yo puedo decir al día de hoy, 6 de julio de 2020, que yo vivo en plena libertad. Entendida esa libertad como esa libertad que solo puede dar el Señor Jesús, nadie más. Ojo, para que no nos confundamos. Solo el Señor Jesucristo puede dar esa libertad.
Porque hay quienes dicen, yo hago lo que se me da la gana con mi vida, entonces yo soy libre. Y sí, vivo en libertad. No, no, eso no es vivir en libertad. Usted está esclavo, amigo. Está esclavo. Pero el tema que hoy vamos a hablar es un tema muy fuerte y es un tema eminentemente espiritual. Si me paso de las 10, usted me regala unos minutos. Le pido paciencia con su pastor, pero es importante que toquemos este tema porque este tema va a desenmascarar al enemigo. Se puede estar moviendo por ahí y usted ni se da cuenta. Entonces, le recuerdo que el tema de esta noche es atmósferas de maldición. Esa es la primera pregunta. ¿Usted puede decir hoy como creyente que usted vive en total y plena libertad? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿en su vida fluyen las cosas? ¿Fluyen bien? ¿Fluyen dentro de lo normal? ¿O usted tiene que decir hoy, vea, pastor, yo le voy a decir algo? En mi casa, mire, yo tengo trabajo, tengo salud, tengo bien a mis hijos, gracias a Dios. No nos falta el techo. Si hoy llueve, tenemos una cama, unas cobijas, una almohada, una sábana, una sobresábana. A mí personalmente me encanta dormir sin sobresábana, eh, pero si usted la tiene excelente y usted dice, tengo todo eso y digamos que estoy dentro de lo normal, estoy bien. Pero, hay áreas de mi vida que no marchan como yo quisiera y de pronto hay un área en mi vida que, uy, pastor, no, usted supiera, es una lucha, pastor. Pastor, mire, en mi hogar, con mi esposa, con mi esposo, la cosa es de gatos y perros. No nos entendemos, son solo discusiones. Y yo he entrado, pastor, como por evitar problemas, ya es en un estado de resignación. Resignación. Entonces, en ese caso, significa que hay un área en su vida que no hay libertad. Digamos, poniendo este ejemplo con la pareja en el hogar, pues allí no hay libertad. Allí no está operando el Espíritu Santo. ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué, Señor? ¿Será que a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, ya sea en la pareja, en las finanzas, en lo espiritual, en el área que sea, usted tiene que analizar, yo solo estoy poniendo ejemplo, un área, pero usted debe analizar en qué área de su vida no hay libertad y por qué aquí en esta área no están fluyendo las cosas. Pueda que estén fluyendo muy bien en el trabajo y estoy bien económicamente y en el hogar emocionalmente estoy mal o psicológicamente estoy mal o con mis hijos estoy mal o mis hijos, tengo un hijo pastor que se enferma con mucha frecuencia, pastor, o en lo emocional y en lo psicológico, pastor, mire, yo tengo trabajo, yo pues ahorro, por ahí me cuadro uno que otro negocito externo a mi trabajo, medianamente tengo cositas, tengo un carro, tengo aquí, tengo allá, pero pastor, en el área psicológica y emocional estoy mal, yo estoy mal, esa es la verdad, pastor. Estoy muy mal y las cosas no fluyen y las cosas están mal y solo hay conflicto y solo hay pelea por aquí, por allá, hay problemas. Entonces significa que en esa área no hay libertad. Y así, usted tiene que hacer un análisis honesto y decir, bueno, sí, efectivamente yo no veo libertad en esta área o en esta otra o en varias áreas de mi vida. Entonces, por eso es importante este tema y vamos a hablar de este tema. Pero ¿por qué estamos hablando de Pablo? Y este periodo de la historia es un periodo donde Pablo dura más o menos 2 años, como lo dice la palabra en Éfeso. Vamos a ver qué tiene que ver esto con el tema que vamos a tocar hoy. El ministerio del apóstol Pablo en Éfeso incluyó por lo menos 3 choques de poder muy duros y muy fuertes. Esos choques de poder se produjeron, dicen los historiadores, más o menos hacia finales de esos 2 años del ministerio. Y esos choques de poder, hablamos de choques de poder, porque literalmente, eh, cuando el reino de la luz, que es el reino de Dios, quiere avanzar en la vida de una persona, el reino de las tinieblas se levanta
para no dejar avanzar y mantener en esclavitud precisamente a la gente, a usted y a mí. Miremos un poco el contexto de qué pasaba aquí y vamos a ver qué conexiones esto tiene con su vida y con la mía. Durante el primer siglo de la era cristiana, la ciudad de Éfeso, como lo hemos mencionado en muchas enseñanzas, constituía uno de los centros principales, no solo a nivel político y económico por su posición geográfica estratégica, sino que lamentablemente Éfeso también era reconocida como una de las principales ciudades donde se daban la mayor cantidad de prácticas mágicas en todo Asia Menor. Entonces, cuando hablamos de magia, de pronto nosotros occidentales, siglo XXI, estamos muy limitados a pensar en predestigitación, eh, en el ilusionismo, que se ve mucho hoy y es muy común y atrae mucho en televisión y en ese tipo de cosas, pero literalmente la magia que se menciona aquí en las escrituras cuando dice en el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas, estos personajes no eran, perdónenme usted el término, el coloquialismo, no eran cualquier perita en dulce, no eran cualquier brujo Salomón como lo promueven o lo promovían en RCN. No, no. Eran gente supremamente experta, eran doctos en todo lo que tenía que ver con encantamientos y con hechizos y con brujería, pero del más profundo nivel. Entonces, en Éfeso usted encontraba la gente más terrible a nivel de práctica de ciencias ocultas. Esta es la clase de magia que predominaba en el mundo bíblico y que especialmente eh, se menciona aquí en Éfeso y que venía desde el Antiguo Testamento. Esas prácticas han sido antiquísimas. Y de todas las ciudades de la antigüedad, de todas las ciudades de la antigüedad, Éfeso, al igual que Antioquía, Pisidia, Corinto, eran ciudades muy impregnadas de prostitutas, de ladrones, de adivinos, de gente que comercializaba absolutamente. Yo creo que así como Haití, yo me atrevería a decir que era peor el contexto de Éfeso. Gracias por esa referencia. Nos podemos hacer una idea, pero era peor. ¿Y por qué digo peor? Porque es que Éfeso vivía de eso. Su economía era muy fuerte y sólida por eso. Cuando usted se va para el 20 de julio, usted ve como el 20 de julio allá los negocios de las imágenes y de los santos y de las velas son negocios millonarios, hermano. Eso da mucho dinero. Entonces imagínese usted llegar a predicar en ese ambiente y a decirle a la gente, este es el evangelio y tienen que arrepentirse. Pues lo van a sacar a usted a piedra y le van a hacer, a tratar de matarlo. Por eso la vida del apóstol Pablo peligró aquí en Éfeso, porque les estaba dañando el negocio, socio. Entonces, muchas de estas ciudades se veían impregnadas de todas estas cosas, pero Éfeso era una campeona. No era la única ciudad, pero Éfeso era un centro de magia y parte de esa fama que ellos tenían tenía que ver con una cosa que quedó allá escrita en los anaqueles de la historia, cuando usted se va a investigar libros de historia,
que se conoce como la fama de las cartas efesias. Cartas efesias. La Efesia Gramata del original griego. Efesian Gramata. Las cartas efesias. Estas cartas datan de una época por allá del siglo IV antes de Cristo y empezaron con todo ese a coger una fuerza y tenían una efectividad espiritual terrible. Y esas cartas no eran más que unas tablillas que se utilizaban para la práctica de la adivinación. Y de allí vienen 6 famosos términos en magia que hasta el día de hoy se utilizan en magia. Vienen de allá. Son términos mágicos que se pronuncian, escúcheme, son términos mágicos que se pronuncian para sellar conjuros. Eh, asquión, catasquión, lis, tetrá, damaunés y asía. Son términos mágicos que se utilizaban en los conjuros y en los hechizos que ellos emitían, que hasta el día de hoy los brujos experimentados los utilizan. Eso viene desde allá, hermano. Entonces, estos términos se utilizaban para mantener alejados a los demonios y podían escribirse en amuletos y pronunciarse en hechizos. Al principio se creía que las personas que portaban estas cartas efesias, que eran como unas tablillas, como decir hoy día, la idea la saca de los, ¿cómo se llaman? Los escapularios. Usted ha visto, de pronto usted antes de conocer del Señor, utilizó escapularios y viene como con 2 cositas, ¿no? Y viene con imágenes. Esas son unas tablillas chiquitas. Haga usted de cuenta que en esa época las cartas efesias eran este tipo de cosas, como una especie de escapulario. Obviamente eran más grandes, la gente los utilizaba en el cuello, en las manillas, hay gente que utiliza, y usted ve cristianos incluso, hermano, utilizando cadenas de oro y se ponen las cadenitas en el tobillo, en las muñecas. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en los pies? Sobre todo en los pies. Pues le cuento que no es que me gusta, es que se ve bonito. Pues eso tiene todo un trasfondo ocultista, le cuento, porque eso viene de allá, de esa época. Entonces, cuando usted iba a Éfeso, era muy común encontrar gente con ese tipo de cosas en los tobillos, en las muñecas, en el cuello, incluso en la cabeza en forma de balaca. Y tenían estos términos que simbolizaban muchas cosas y entre ellas simbolizaban protección de demonios y ataques y contras y una cantidad de cosas. Entonces, esto con el tiempo, va pasando el tiempo y se va haciendo más fuerte y más profunda esta magia. Y ya esta magia que se practicaba en Éfeso promovía el movimiento o la acción y la influencia de espíritus muy, muy poderosos. Y se usaba esta magia para atacar a personas. Y eso pasa hoy, eso se hace hoy. Entonces, estas cartas efesias, que incluso hay descubrimientos arqueológicos que demuestran la existencia de estas cartas, no son la única evidencia de la práctica de la magia en Éfeso. También en Pérgamo se encuentran este tipo de cartas y se encuentran instrumentos mágicos, etcétera. Bueno, como les dije, no es la única ciudad que hacía esto, pero Éfeso era muy fuerte en estos temas. Ahora, para comprender la epístola a los Efesios, Pablo empieza a meternos a nosotros en, en todo lo que es la influencia de los poderes espirituales. Ya empieza usted a entender por qué el libro de los Efesios o la carta eh, de Éfesos habla en el capítulo 6 de la armadura, de que no tenemos lucha contra sangre y carne, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un trasfondo y una aplicación espiritual y una referencia hacia
entidades espirituales y hacia Satanás y los demonios muy fuerte. Bueno, usted ya entiende por qué. Porque Pablo necesitaba capacitar a la iglesia en Éfeso, hombre, para que se pudieran mover en contra de todas estas cosas. Estamos hablando de atmósferas de maldición y usted ya me va entendiendo con esta referencia histórica qué relación tiene todo esto que estamos hablando con el tema de atmósferas de maldición. Cuando usted mira la historia, la palabra de Dios se empieza a predicar, pero donde se establecen iglesias eran los lugares más pesados y más fuertes espiritualmente. ¿Por qué el Señor hace eso, mis amados hermanos? Por una razón, porque para poder combatir con las tinieblas, usted necesita parársele enfrente. Usted necesita encender la luz justo donde hay más tinieblas y de donde se están emanando las tinieblas. Entonces usted necesita, en esa área donde usted dice, ¿sabe qué, pastor? De pronto hay un área en mi vida en la que tengo que reconocer hoy que ha habido una influencia espiritual y yo no he sabido cómo alcanzar libertad, pastor. Y me estoy quedando corto porque yo estoy escuchando la enseñanza, pero yo estoy fallando. Aquí hay algo muy claro y es que no es la palabra la que está fallando. Dios no falla. Somos nosotros los que fallamos en el ejercicio de la palabra, en la puesta en práctica de la palabra, para que literalmente eh, haya la libertad que el Señor nos ha dado y ha conquistado para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, esta epístola a los Efesios se escribe en una, se escribe dirigida a esta ciudad que a nivel mundial se conocía, era famosa Éfeso por todas las prácticas mágicas que ellos desarrollaban. Y muchos de los que se convirtieron a Cristo dejaron todas estas cosas y se integraron a la iglesia, abandonando ese ambiente ocultista que ellos mismos, antes de conocer del Señor, promovían. ¿El asunto cuál es? El asunto es que el hecho de que hubiese gente que se estaba convirtiendo al Evangelio y que hubiese gente que hubiera quemado todos sus libros y textos y todas estas cosas, no quitó que culturalmente en esa atmósfera, en ese ambiente, se siguiera moviendo todo esto a nivel espiritual. Entonces el apóstol Pablo, por eso es que en la carta a los Efesios destaca el tema de la guerra espiritual, porque los convertidos necesitaban ayuda sobre este tema. Y él empieza a hablarles fuertemente de este tema. Y estando allí en Éfeso, hubo unos encuentros dramáticos muy, muy fuertes. Usted los ve ahí en la porción que acabamos de leer. Usted ve cómo a lo largo de 2 años el apóstol predica por espacio de 2 años, pero el Señor estaba haciendo milagros, es decir, el reino de las tinieblas estaba siendo penetrado por la luz del Evangelio y literalmente el enemigo se levantó. Es muy común cuando una familia, cuando una vida o cuando personas llegan a embajadores de esperanza, dicen, pastor, yo le quiero decir, no fue sino que yo llegara a embajadores de esperanza y se me ha levantado la cantidad de problemas, pastor. Uy, no, pastor, qué cosa tan terrible. Mire, eso no fue sino llegar acá. Empezaron las peleas, empezaron los problemas, empezaron las discusiones, empezaron los problemas económicos, materiales, se me vino encima la escasez, se me vino encima absolutamente todo, me agarré con mi familia, me agarré con mi tío, con mi primo, mi abuelo ya no me mira, mi abuela no me quiere saludar, mi tía me la llamo y me cuelga el teléfono y aquí en la casa la cosa está insoportable, ahora esto se volvió una sola peleadera y una sola discutidera y de aparte de eso el perro y el gato no me quieren hablar y cuando llego el perro levanta la pata y me orina un pie. Mejor dicho, se le levantó todo, hermano. Se le levantó todo. Y les voy a decir algo.
Les voy a decir algo, porque es que el diablo viene y juega y manipula. El diablo viene y juega y manipula. Escúchenme lo que les voy a decir. El pastor tiene la obligación, escúchenme, es una obligación, hermano. El pastor tiene la obligación, es una obligación de atender a la oveja cuando la oveja requiere. Pero si yo cada vez que le pregunto a usted, ¿cómo está? Bien, 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 bien. Entienda que ir a hablar con el pastor y pedir una consejería no es ir a quejarse. A usted no tiene por qué darle pena. Usted no tiene por qué darle prevención. Usted no tiene que nada. Cuando usted va en un espacio de consejería, usted tiene derecho, escúcheme, iglesia, usted tiene derecho, es una obligación de los pastores, hermano. ¿De dónde sacamos que los pastores si quieren atienden, si no quieren no atienden? Y no atienden porque ocupados. No, hermano, para eso usted a mí me dice, pastor, ¿me puede atender mañana? Humanamente mañana puedo estar yo comprometido, pero créame que yo le voy a decir, no puedo ese día, pero puedo tal día, tal hora. Y acordamos una hora que le quede a usted fácil para que usted pueda ir y yo lo voy a escuchar. Y usted puede ir a ese espacio y llorar y desahogarse. Pastor, he hablado de esto 50 veces, pues 50 veces hablaremos. Pastor, es que ya esta es la vez 1347 que le vengo a contar el mismo problema. Pues hasta que encontremos la solución y hasta que le caiga el 20, como dicen en México, hasta que usted entienda, hasta que usted le entre la palabra, hasta que venga libertad, hasta ese momento vamos a perseverar en la consejería. Esa es la labor del pastor. Entienda, iglesia. No se deje embaucar por Satanás. ¿Por qué le digo esto? Porque así está embaucada mucha gente. Ay, es que a mí me da pena hablar con el pastor. Ay, a mí me da una vergüenza, ¿no? Y ayer estuvo hablando de que teníamos que ser valientes. Sí, hermano, tenemos que ser valientes, pero eso no significa que usted no pueda ir a pedir una consejería con el pastor. Si usted tiene un problema y no pide consejería, el problema no es del pastor, el problema es suyo, oveja. No se las dé de abeja, que usted no es abeja, es oveja, con O y B pequeña, no con A y B larga. No se las dé de abeja, porque usted no es abeja, usted es oveja. Y la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero eso habla es de ir a consultar al pastor, no a ir a preguntarle a su amigo, al tío, al primo y al vecino. Entonces usted puede ir a hablar. El diablo nos embauca, el diablo nos enreda, no lo deja usted pedir consejo porque así puede crear una atmósfera de maldición. Es decir, usted se esfuerza en cambiar, usted se esfuerza en poner, en sacar adelante ya sea el hogar, el trabajo, las finanzas, la relación con sus hijos, etcétera. Pero hay traba, hay traba, hay traba, hay traba. Y usted dice, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Pastor, mire, yo le voy a decir, hay un tema, yo trato de orar, pastor. De verdad, mire, estoy poniendo de mi parte, vengo con honestidad a decirle a usted, vengo con sinceridad, yo pongo de mi parte esto, lo otro. Listo, hermano, vamos a orar, el Señor nos va a dar una palabra y nos va a dar la estrategia. Pero ya usted no está solo con ese tema, usted ya no está solo con ese sufrimiento, usted ya no está solo con ese problema. Pone eso en conocimiento. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedir, vamos a buscar. Ya no es usted sola, señora. Ya no es usted solo, señor pastor. ¿Qué hago con mi hogar? Se me está hundiendo. Vamos a orar y vamos a buscar. Es bíblico desde el Antiguo Testamento. Usted encuentra a la gente buscando los profetas. De igual manera es bíblico que usted busque hoy al pastor. Para eso tiene un pastor. A mí me llama gente y me dice, pastor, es que le quiero comentar algo. En embajadores, una que otra vez me ha pasado, pero como ya la gente se ha venido formando y educando doctrinalmente, ya eso casi no pasa. Pero me llama mucha gente de otros lugares, hermano. Gente como ovejas sin pastor, de otras iglesias. Pastor, imagínese que quiero comentarle que es que tengo un problema. Y bueno, ¿cuál es el problema? No, pues imagínese que me metí en tal cosa, se me quemó el sancocho, se agrió. ¿Y eso por qué no? Pues yo no sabía, pastor. Y a mí me pareció fácil que yo le podía meter mano y le metió mano mi tía, mi prima, la abuela y hasta el celador vino. ¿Y qué están haciendo, sancocho? Y ayudó a meter mano también y eso se agrió. Y siempre vienen a buscar el consejo después de haber tomado decisiones y metido la pata. Mire, hermano,
Los que a mí me conocen saben que voy a decir esto y es verdad. Cuando yo me agarro a orar por algo, en favor de alguien, hasta que Dios no traiga respuesta. Y yo he orado, y el Señor lo sabe, que yo he orado durante años por un asunto, hasta que Dios ha traído respuesta. Yo sé que son peleas de 9 años y de 10 años. Y hoy alguien me llamó y me dijo, pastor, estoy feliz, estoy contenta, mire por esto, tengo esta noticia, mi corazón se alegró. Pero estamos empezando a ver hasta ahorita, en esta época, el resultado de, yo no sé hace cuántos años estamos orando, yo estoy orando por ese tema. Y ya, y le estoy hablando de hace unos, ¿qué? Unos 10 años, más o menos. Unos 10 años, hermano. Y hasta ahorita estamos empezando a ver la victoria. Pero no soltamos, no le damos tregua al Señor, porque el diablo busca establecer atmósferas de maldición. Entonces, cuando empieza ese tema de mucha discusión, de mucha pelea, de mucha división, de mucho conflicto, de mucho estancamiento, de mucho adormecimiento espiritual, donde usted se le empieza a pasar la vida, usted se metió en un trabajo y ahí se quedó con ese trabajo y con ese sueldo y no nos damos cuenta que estamos dormidos y puede haber una atmósfera de maldición. Entonces, ¿por qué yo estoy haciéndoles referencia al libro de los Hechos? Primero, porque aquí tenemos, nos describe el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo llega a Éfeso, que está allí por un periodo de 2 años y pudo haber sido un poco más, que tuvo un encuentro, choques de poderes con el mundo de las tinieblas muy fuerte en el ejercicio del ministerio, y esos choques se levantan precisamente como oposición. Mi señora, el diablo la quiere tener a usted dormida y entretenida, y que así usted se vaya envejeciendo y se le pase la vida. Así la quiere tener. Y de pronto usted ha estado así. De pronto usted ha estado adormecido en muchas formas y en muchas áreas de su vida. El apóstol el Pablo expresa lo siguiente: con todo, las señales de un verdadero apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo escribe a los romanos con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el apóstol Pablo le habla a los corintios y habla en Romanos de esa potencia, potencia de señales, y menciona otra vez los prodigios y menciona otra vez los milagros? Porque, hermanos, entonces, ¿cómo más penetramos nosotros en el mundo de las tinieblas, iglesia? ¿Cómo más penetramos si no es con la palabra? Y hasta que el yo, esa alma que el diablo busca exaltar para que nosotros hagamos las cosas según el yo, él busca de esa manera establecer atmósferas de maldición. Y si usted y yo no nos levantamos a cambiar y a revertir la ecuación, pues vamos a seguir ahí afectados espiritualmente. Mis amados, el Señor quiere traer libertad a su vida. El Señor quiere, lo hemos hablado hasta el cansancio. Entonces, aquí se nos habla en este pasaje de Hechos de los hijos de un tal Esceva. Fíjense ustedes en esto. El apóstol Pablo estaba predicando la palabra. Él estaba con señales, con prodigios, estaban sucediendo milagros y una cantidad de cosas, incluso hasta dicen los trapos y las cosas, y de ahí se agarran, ¿no? Para coger hoy los trapos y los pañuelos y ungir y llevar a la iglesia. No, eso no, eso es un contexto histórico, pero eso no se debe hacer hoy, pero bueno, de ahí se agarran para hacerlo. Eh, y estaban sucediendo muchas cosas, pero el diablo buscaba la manera siempre de oponerse, de crear una atmósfera de maldición. Una atmósfera de maldición, tome nota, se puede resumir en una sola palabra: engaño. Engaño.
¿Entiende por qué le digo, si usted necesita consejería? Mire, hermano, si hay una persona a la que usted debe decirle las cosas de manera honesta, por supuesto al Señor, ¿no? Pero hablando de una persona, un ser humano, para eso está el pastor. Para eso está el pastor. No por nada en la Biblia, en Apocalipsis, el Señor llama al pastor de las iglesias, de cada iglesia, el ángel. Escribe al ángel de, en Éfeso, escribe al ángel en la Odisea, en Esmirna, en Tiatira, en Pérgamo. Esa palabra ángel después la estaremos estudiando. No es ángel de angelito y tan lindo el angelito y no comete errores. No, 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 no. Hace referencia a una responsabilidad ministerial que el pastor tiene delante de Dios. Por eso les digo, es obligación del pastor. Si usted se congrega en embajadores de esperanza, usted es miembro activo porque hay miembros itinerantes que no se consideran como miembros activos. Son itinerantes. Alguien que por ahí de vez en cuando escucha los devocionales un día me dijo, pastor, es que yo necesito una consejería. Con mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? Pastor, necesito esto y aquello. Hermano, usted, el tema que me está comentando es muy delicado. ¿Usted dónde está congregando? No, pues yo voy a tal parte. Vaya y pida consejería con su pastor. No, es que nunca tiene tiempo. Ya me ha cancelado 4 veces y nunca tiene tiempo. Yo llevo ahí 6 meses detrás de que me dé una cita. Hermano, ahí le toca o cambiar de iglesia o tener paciencia y esperar a que lo atiendan. Porque para eso usted tiene un pastor, un pastor. Pero a los que son miembros activos de la iglesia, tienen todo el derecho de acceder al pastor y decirle, pastor, ayúdeme. Y cuando usted el pastor le pregunte cómo se encuentra, yo generalmente eso no lo pregunto, pero cuando lo pregunto y lo repito es porque algo el Señor está mostrando. Pero la gente sabe qué hace. Bien, pastor. Gloria a Dios, pastor. Aleluya, pastor. Gloria. Mientras tanto, el diablo le está creando una atmósfera de maldición y lo está enredando. Entonces no se va a dejar enredar con ese temita de es que me da pena, es que el pastor ya predicó de fe y cómo le voy a ir a contar. Hermano, perdóneme el ejemplo que le voy a poner tan escueto. Si usted, mujer, siente que algo no está marchando bien con su aparato reproductor, lo correcto es que usted, ¿qué haga? Vaya y pida una cita al ginecólogo. Vaya a que le hagan una citología. Vaya al especialista. Para eso está. Para eso está. Mucha gente se ha muerto en medio de esta pandemia porque esperan y no están consultando a tiempo. A tiempo. Espiritualmente pasa lo mismo. No permita que el enemigo cree atmósferas de maldición. Entonces esta noche nos vamos a ir para nuestros camas a descansar con esta pregunta. Señor, así como preguntamos la semana pasada, espero que usted esté meditando en eso, ¿realmente el Espíritu Santo tiene el control de mi vida? ¿Hay influencia del Espíritu Santo en mi vida y en todas las áreas de mi vida? Escúcheme. La pregunta esta noche es, Señor, ¿hay atmósfera de maldición en algún área de mi vida? ¿Cómo se distingue la atmósfera de maldición? Donde hay traba, donde hay traba, donde hay traba, donde hay daño, donde hay destrucción, donde hay estorbo, donde no hay crecimiento, donde no hay desarrollo, donde hay estancamiento. Ahí puede haber una atmósfera de maldición. Entonces, cuando la luz empieza a avanzar, el diablo busca la manera de torcerla o de apagarla, frenando la predicación de la palabra, o de imitarla. Miren, aquí se nos menciona a los hijos de un tal Esceva, versículo 14. Y dice la palabra que esos hijos, que eran 7, eran hijos del jefe de los sacerdotes. Mire cómo es Satanás. Eran hijos del jefe, del más de los sacerdotes. Entonces, aquí se nos menciona, a ver, ¿quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién sabe? Que lo escriba aquí rápido, en segundos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Rápido, rápido. Muy bien, Lucas. Y lo que Lucas trata de ilustrar
aquí es que nos muestra una confrontación muy fuerte que hubo con el poder de las tinieblas. Ahí, entre el versículo 13 y el 17. ¿Por qué? Porque todos estos obradores de milagros, todos estos embaucadores, entendieron mal el poder que ejercía el apóstol Pablo. Entonces muchos exorcistas, oyendo que ese poder se ejercía en el nombre de Jesús, ellos tomaron nota y ellos dijeron, ah, esa es la fórmula, porque ellos hablaban era de fórmulas y de trucos y de conjuros. Esa es la receta. Entonces ellos dijeron, ah, listo, entonces la fórmula es en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Por eso dice en el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y estos hijos de este sacerdote Esceva, que eran 7, también dijeron, ah, no, si la cosa es por ahí, hermano, esto está muy bueno y hasta negocio podemos hacer, entonces por ahí le vamos a hacer. Obviamente, el poder que ejercía Pablo, no era el poder de Pablo, ejercía Pablo, era dado por el bendito Espíritu Santo de Dios. Obviamente, eso nosotros lo sabemos. Pero ¿qué sucede? La gente se empezó a confundir y lo que trató de hacer Satanás fue eso, confundir a quienes estaban escuchando el Evangelio para crear una atmósfera de maldición. ¿Cuál fue la palabra que dije que se podía resumir una atmósfera de maldición? ¿Cuál fue la palabra? Engaño. Y ese engaño fue el que él trató de hacer, ese engaño. Y literalmente él, ¿por qué trató de hacer eso? Porque resulta que en Éfeso, el diablo, Satanás trató de torcer el evangelio y llevar a la gente a pensar en que el poder de Pablo no era fruto de la unción, sino que era fruto de una práctica más, de un hechizo más, de una fórmula más. Eso fue lo que trató de hacer, casi nada. Y así el diablo hace con los hijos de Dios, trata. Él trata de engañarnos a nosotros y de manipularnos para poder crear atmósferas de maldición en nuestra vida. Entonces es cuando usted encuentra a la gente y tienen luchas y dicen cosas como, por ejemplo, no sé qué más hacer. Y si hay alguien en esta noche que siente la necesidad de una consejería, por favor, busque al burro que el Señor puso al frente suyo para rebuznarle la palabra. Y nos vamos a sentar y vamos a orar y vamos a buscar y nos vamos a meter en ayuno, pero no nos vamos a dejar esclavizar del diablo, hermano. Aquí no estamos para rechazar, ni para criticar, ni para atacar, ni para juzgar el pecado, ni la lucha, ni la debilidad de absolutamente nadie. Estamos para ayudarnos. Y si la misma llanta se le está pinchando, la misma llanta la vamos a cambiar. Si hay que cambiarla, la cambiamos, hermano. Pero no se deje engañar del diablo y allá usted con sus luchas solo, porque usted no está solo. Entienda eso, iglesia. Usted no es isla. Tiene cara de paradisiaco, pero no es. No es. Entonces, ¿en qué se basa Satanás? ¿Por qué induce esto, este engaño de estos hechiceros, los hijos de este tal Esceva? Porque resulta que en Éfeso se movían mucho dos personajes. Por un lado, los chamanes y por otro lado, los hechiceros, que cumplían una función social y cultural totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasaba? Por un lado,
Los chamanes eran aquellas personas, hay que aclarar que tanto chamanes como hechiceros eh, usaban el poder de las tinieblas para lograr sus objetivos. ¿En dónde radica la diferencia? Los chamanes eran un tipo de curanderos que eran considerados, entre comillas, buenos, y los hechiceros eran malos. Entonces, el chamán era generalmente una persona que ejercía de manera empírica la medicina, pero era un brujo, solo que él se dedicaba a sanar. Era un hombre de medicina, era un hombre yerbatero, era un hombre que buscaba el bienestar de la gente, pero obviamente con la práctica de la brujería. Eso es lo que hoy llamaríamos brujería blanca. Entonces están los que practican la brujería blanca y acuden a los ángeles y bueno, toda esta carreta que usted ya sabe. ¿Listos? Pero el hechicero ya era también un brujo que era experto en la práctica de la magia negra. Magia negra. Acuérdese que hay 4 tipos de magia. La magia roja, que está basada en la sangre y en sacrificio de seres vivos, llámense animales o seres humanos. ¿Listos? La magia roja, porque usan la sangre como base para todos los hechizos. Está la magia verde, que es la que utiliza todas las plantas para alcanzar y lograr cosas. ¿Listos? Entonces son los que venden allá en las tiendas esotéricas. Mire, llévese este frasquito y usted se va a bañar con esto. Y el que se ha bañado un 31 de diciembre, que con hierbitas y que con cositas y allá con eucalipto y se echan, está practicando magia verde, amigo. Ay, no, yo no lo hice con esa intención. No, es que el tema aquí no es la intención, es el trasfondo. Entonces está practicando magia verde porque eso es para limpieza de energías y para la buena suerte y etcétera. Muy bien. Todas las magias son mortales y son terribles porque usted con magia verde también puede dar un bebedizo y dañar a alguien. Muy bien. Por otro lado está la magia negra. La magia negra es la que ya está haciendo uso de eh, el vudú, el fetichismo, el usar muñecos y afectar partes de su cuerpo y el cerebro y el estómago y no, imagínese que le hicieron un rezo y le encontraron un tumor y bueno, ese tipo de cosas, magia negra. Y está la magia blanca, que es mucho la que se ve en televisión también y se ven todas estas cosas, estos chamanes la practicaban y sabiendo todo esto, entonces Satanás busca la manera de torcer. Cuando usted recibe la palabra, la manera o una de las maneras que Satanás trata de usar para torcer la palabra en su vida y que no dé fruto, no dé fruto, para que usted siga con el problema, siga con el conflicto, siga con la tristeza, siga mirando al pasado, siga añorando lo que no debe, siga extrañando lo que ya no está. Cuando se esclaviza a una persona en un dolor terrible, si se muere un familiar, pues sí, está bien llorarlo y es humano y Dios no se opone a eso y debemos, de hecho, debemos hacerlo, debemos llorar, pero hay que vivir el luto. Y si se acabó el hogar y se acabó y nos separamos, y hermano, toda ruptura, todo desbaratamiento es doloroso, pero si se dio y lo tenemos que asumir. Punto final, el mundo no se acabó. Pero cuando usted empieza a ser gobernado ya por la tristeza, pasa el tiempo, pasan los meses, pasa todo eso, entonces ya usted puede estar bajo una atmósfera de maldición donde ya no hay libertad y usted ya no sabe cómo salir. Entonces ya para poder responder preguntas y para poder, pastor, y en el caso de tal cosa y pastor, en el caso de tal otra, pues hermano, nos tenemos que reunir a hablar personalmente porque cada cosa es personal, ¿cierto? En intimidad. Y vamos a ir a la palabra. Pastor, imagínese que me estoy sintiendo atraído últimamente por gente impía, pastor.
Usted supiera yo cómo me siento de bien con gente grosera. Y a toda hora es con el hijo de tantazo y la vulgaridad y fuman y toman y yo me estoy sintiendo bien. El diablo le está creando una atmósfera de maldición. Entonces usted ve cristianos, hermano, que se van fácil para una taberna, para una discoteca, se sientan en un parque, en la acera, en el andén y no le ven nada de malo a eso. Los barrios, es normal en Bogotá encontrar barrios donde tienen sitios donde hay como concentración comercial, minicentros comerciales y allá está la gente y allá se reúnen y allá toman y allá hay música y allá hay una cosa y allá hay la otra y el diablo empieza a crear atmósferas de maldición para envolver a la gente y dañarla, hermano, para que usted en su casa y en su vida no vea libertad, no vea progreso, no vea avance, sino que venga estancamiento, venga pudrición. Entonces, en esa época, el chamán, que era un curandero, entre comillas, bueno, era muy bien recibido y con agrado en la comunidad. El hechicero era más rechazado. Pero el primer ataque está en el versículo 13. Esa confrontación del diablo al evangelio. Y el segundo está en el versículo 14, porque fíjense que en el versículo 13 utiliza exorcistas ambulantes, pero en el versículo 14 ya utilizó, fue a los hijos de un sacerdote. Entonces esos ya iban a ser vistos como con más agrado, más aceptables. Entonces, cuando en una comunidad se da la magia negra, se da la brujería, en manifestaciones como enfermedades graves, pérdida de cosechas, es decir, se usaba la magia y la brujería para sanar enfermedades, para levantar la tierra de pérdida de cosechas, para una cantidad de sucesos negativos. El chamán lo que hacía era descubrir el origen. Y hay gente que me dice, pastor, yo una vez fui a una cosa de esas, pastor, uy, pastor, y me dijo la verdad, pastor, me dijo lo que yo estaba viviendo, pastor. Me lo di, pues claro, hermano, se mueven espíritus de adivinación, son demonios con los que estas personas establecen pactos. Por ahí vi un video que me enviaron de varios cantantes famosos que en una entrevista aceptan y reconocen haber hecho un pacto con Satanás y lo explican. ¿Y en qué consiste el pacto? Hay un tipo muy anciano ya que está vivo de los Rolling Stones. Él es uno de los que reconoce que él hizo un pacto con Satanás. Y el periodista le pregunta, ¿y a cambio de qué? No, a cambio de adorarlo a él. ¿Y no le entregó su alma? Sí, pero es pasajera. Cuando yo me muera, ¿para qué le sirve? ¿Cómo le parece a usted? Mire el nivel de ceguera. Entonces, cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted se mete y dele, y dele, y dele, y las cosas no marchan y la cosa no cambia, sino que empeora, hermano, nos tenemos que sentar, nos tenemos que reunir, tenemos que orar, tenemos que clamar por ese asunto, meternos en ayuno, pedirle al Señor que muestre la raíz, dónde está la iniquidad y nos dé la estrategia para salir de eso. Es que para eso está la iglesia, para eso está el pastor. Para eso estamos todos, para unirnos, para apoyarnos los unos a los otros. Para eso nos reunimos en las madrugadas a orar. Eso no es porque sí. Es que esto es, no tenemos nada que hacer. No, señor. El tema es serio. Cierro con esto. Cierro con esto. Mis amadas y mis amados, vamos a acostarnos con esta reflexión, preguntándonos, ¿en mi vida hay libertad, Señor? ¿En mi vida hay libertad? Y usted solito puede reflexionar y el Señor le va a hablar a través de su sentido común. Le va a mostrar, le va a decir, no, no hay libertad en tu vida, hija. No hay libertad en tu vida, hijo. En esta área, en esto, lo que sea, hermano. Y quien necesite consejería, iniciar un proceso, lo vamos a hacer, sea solo, sea pareja, sea lo que sea. Pero necesitamos caminar hacia la libertad, porque el Señor nos está llamando a libertad, a meternos con Él, porque viene un tiempo de libertad y de respuesta a muchas cosas. Vamos a quitar el estorbo de en medio. En el nombre de Jesús.
Padre bendito Dios del cielo, vamos a descansar esta noche con esta palabra en nuestros corazones. Y te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que hables, Señor, que nos muestres. Señor, muéstranos. Padre, quita todo velo, todo lo que haya traído ceguera o esté trayendo ceguera. Señor, que se ha quitado, que se caiga, que se pudra en el nombre de Jesús. Porque muchas veces te amamos, sí, creemos en ti, sí, somos salvos, sí, pero no tenemos libertad, o por lo menos no la que quisiéramos. Y ayúdanos. Tú quieres traer libertad en todo, Señor, en todo. Aquí estamos para buscar de ti, pero sabemos que no estamos perdiendo el tiempo contigo, Señor. Eres lo mejor que nos ha pasado. Trae libertad a nuestras vidas, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Cristo, y muéstranos qué atmósfera de maldición hay sobre nuestras vidas. Ayúdanos y enséñanos a afrontar esa situación. Gracias, Señor. Amén y amén.